recursos naturales. Son los cimientos de las civilizaciones, el combustible de las economías y la fuente de una inmensa riqueza. Pero ¿qué sucede cuando esta abundancia se convierte en una maldición? Esta es la paradoja de la enfermedad holandesa, un término que describe los problemas económicos que pueden afectar a las naciones bendecidas con abundantes recursos naturales. Es una historia de auges y caídas, de prioridades equivocadas y de los desafíos de traducir la riqueza natural en prosperidad sostenida. Imaginen un país que descubre vastas reservas de petróleo. La emoción inicial es palpable. El dinero llega a raudales, elevando el nivel de vida y alimentando los sueños de un futuro mejor. Pero bajo la superficie, se está produciendo una transformación silenciosa. La afluencia de riqueza fortalece la moneda local, haciendo que las exportaciones sean más caras y perjudicando a otras industrias. Esto puede llevar a una disminución de la manufactura, la agricultura y otros sectores, dejando a la economía excesivamente dependiente de un solo producto básico. La enfermedad holandesa es un fenómeno complejo con consecuencias de gran alcance. No es solo un problema económico, impacta en las estructuras sociales, la estabilidad política y la salud a largo plazo de las naciones. Comprender esta enfermedad es crucial para los países ricos en recursos que se esfuerzan por evitar sus trampas y construir un futuro más sostenible. Es una advertencia, un recordatorio de que la verdadera riqueza de una nación no reside solo en la abundancia de sus recursos naturales, sino en la sabiduría con la que los gestiona. El término enfermedad holandesa puede sonar como una dolencia caprichosa, pero sus orígenes se encuentran en una crisis económica muy real. En la década de 1960, los Países Bajos descubrieron vastas reservas de gas natural en el Mar del Norte. Este descubrimiento, inicialmente aclamado como una bendición, pronto reveló su lado oscuro. La afluencia de ingresos del gas provocó un aumento del florín holandés, haciendo que las exportaciones del país fueran más caras y menos competitivas. Industrias como la manufacturera y la agricultura tuvieron dificultades para competir en el mercado global. Este cambio económico, marcado por un declive de las industrias tradicionales junto con un sector energético en auge, se conoció como la enfermedad holandesa. Pero la historia no termina ahí. El término enfermedad holandesa tiene sus raíces en un capítulo aún más temprano de la historia holandesa, la tulipomanía. En el siglo XVII, los tulipanes, recién introducidos en Europa desde Turquía, se convirtieron en un bien preciado en los Países Bajos. La especulación elevó los precios de los bulbos de tulipán a alturas astronómicas, creando una burbuja que finalmente estalló, dejando tras de sí la ruina económica. Este episodio, si bien es distinto de los desafíos que plantea el gas natural, puso de relieve los peligros de la dependencia excesiva de un solo producto básico y la volatilidad que puede inyectar en una economía. La enfermedad holandesa no se limita a las páginas de la historia ni a los Países Bajos. Sus síntomas han aparecido en países de todo el mundo, desde naciones ricas en petróleo de Oriente Medio hasta estados ricos en minerales de África y América del Sur. Venezuela, que en su día fue una economía próspera en América del Sur, es un claro ejemplo. El descubrimiento de vastas reservas de petróleo a principios del siglo XX transformó la suerte de la nación, pero también sembró las semillas de sus actuales problemas económicos. La afluencia de ingresos petroleros provocó un fortalecimiento del bolívar venezolano, haciendo que sus exportaciones no petroleras no fueran competitivas. La economía se hizo cada vez más dependiente del petróleo, descuidando otros sectores como la agricultura y la manufactura. Esta dependencia excesiva de un solo producto básico hizo que Venezuela fuera vulnerable a las fluctuaciones de los precios del petróleo, lo que contribuyó a la crisis económica que atraviesa en la actualidad. Nigeria, el mayor productor de petróleo de África, presenta otro caso convincente. A pesar de su vasta riqueza petrolera, Nigeria se enfrenta a la pobreza, el desempleo y el subdesarrollo. El descubrimiento de petróleo en la década de 1950 despertó la esperanza de una transformación económica, pero en cambio, alimentó la corrupción, la desigualdad y una dependencia excesiva del petróleo, dejando a otros sectores subdesarrollados y a la economía vulnerable a las crisis de precios del petróleo. Para entender por qué la enfermedad holandesa es tan persistente,
tenemos que profundizar en los mecanismos económicos que la impulsan. En esencia, se trata de la interacción entre el sector de recursos en auge de una nación y su rezagado sector comercial. Cuando un país descubre un recurso valioso como el petróleo o los minerales, la inversión extranjera llega en masa, aumentando la demanda de la moneda local. Este aumento de la demanda fortalece la moneda, haciendo que las otras exportaciones del país, como los productos manufacturados o los productos agrícolas, sean más caras para el resto del mundo. Como resultado, estas industrias se vuelven menos competitivas en el mercado global, lo que lleva a una disminución de su producción y exportación. Este desplazamiento hacia el sector de los recursos puede conducir a lo que los economistas llaman desindustrialización o desagriculturización, a medida que los recursos se desvían de estos sectores para alimentar la floreciente industria de extracción de recursos. Mientras que el sector de los recursos florece, el resto de la economía puede sufrir. La enfermedad holandesa puede provocar un declive de la manufactura, la agricultura y otros sectores comerciales, haciendo que la economía dependa excesivamente de un solo producto básico. Esta falta de diversificación hace que el país sea vulnerable a las fluctuaciones de los precios en el mercado global, exponiéndolo a crisis económicas cuando los precios de los recursos disminuyen. Sección 5. Más allá de la economía. Las consecuencias sociales y políticas. El impacto de la enfermedad holandesa se extiende mucho más allá del ámbito de los indicadores económicos. Se filtra en el tejido mismo de la sociedad, influyendo en las estructuras sociales, la dinámica política e incluso el medio ambiente. Una de las consecuencias más preocupantes es el aumento de la desigualdad. La afluencia de riqueza procedente de los recursos suele beneficiar a unos pocos, creando una élite adinerada, mientras que la mayoría de la población ve pocas mejoras en su nivel de vida. Esta disparidad puede alimentar el malestar social, erosionar la confianza en las instituciones y crear un terreno fértil para la corrupción. Además, la dependencia excesiva de la extracción de recursos puede tener consecuencias medioambientales devastadoras. La minería, la extracción de petróleo y la tala pueden provocar la deforestación, la contaminación y la destrucción del hábitat, poniendo en peligro la salud a largo plazo de los ecosistemas y los medios de vida de las comunidades que dependen de ellos. La enfermedad holandesa también puede debilitar las instituciones democráticas. Los gobiernos que dependen en gran medida de los ingresos procedentes de los recursos suelen ser menos responsables ante sus ciudadanos, ya que dependen menos de los ingresos fiscales. Esto puede conducir a una disminución de la transparencia y la buena gobernanza, alimentando la corrupción y socavando el Estado de Derecho. Sección 6. Romper la maldición, trazando un camino a seguir. La enfermedad holandesa puede parecer un reto insuperable, pero hay esperanza. Los países pueden liberarse de la maldición de los recursos y trazar un camino hacia un desarrollo sostenible e inclusivo. La clave reside en aplicar políticas económicas sólidas, invertir en capital humano y diversificar la economía para que no dependa excesivamente de los recursos naturales. Una medida crucial es gestionar eficazmente los ingresos procedentes de los recursos. En lugar de malgastar estas ganancias inesperadas en consumo o proyectos a corto plazo, los gobiernos deberían invertir en educación, sanidad, infraestructuras y otras iniciativas que promuevan el crecimiento a largo plazo y mejoren el bienestar de todos los ciudadanos. La creación de fondos soberanos de inversión, como ha hecho Noruega con éxito, puede ayudar a amortiguar la economía frente a las crisis de precios y garantizar que los ingresos procedentes de los recursos beneficien tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Sin embargo, para escapar de la maldición de los recursos, se necesita algo más que una gestión financiera prudente. Se requiere un cambio fundamental de mentalidad, alejándose de una cultura de extracción y dependencia hacia una visión de crecimiento sostenible e inclusivo. Sección 7. Diversificación. La clave de la prosperidad a largo plazo. Para liberarse de las garras de la enfermedad holandesa, es necesario un cambio fundamental hacia la diversificación económica. Esto significa dejar de depender excesivamente de un único producto básico e invertir en una serie de industrias que puedan crear puestos de trabajo, generar ingresos y aumentar la resistencia a las crisis externas.
Una vía para la diversificación consiste en añadir valor a las materias primas, en lugar de limitarse a exportarlas en bruto. Por ejemplo, en lugar de limitarse a exportar petróleo crudo, los países podrían invertir en capacidad de refinado, industrias petroquímicas o incluso en fuentes de energía renovables como la solar y la eólica. Esto no solo genera más ingresos, sino que también crea puestos de trabajo y reduce la dependencia de los volátiles mercados de productos básicos. Otro aspecto crucial de la diversificación es la inversión en sectores con alto potencial de crecimiento, como la tecnología, la manufactura y el turismo. Para ello es necesario crear un entorno empresarial favorable que atraiga inversiones, fomente la innovación y permita a las empresas prosperar. Sección 8. Invertir en las personas, educación y capital humano. La prosperidad verdadera y duradera no puede lograrse únicamente mediante políticas económicas. Requiere invertir en las personas. La educación y el capital humano son las piedras angulares de una economía diversificada y resistente. Al proporcionar educación de calidad y oportunidades de formación, los países pueden capacitar a sus ciudadanos para que se adapten a las cambiantes demandas del mercado, adquieran nuevas habilidades y contribuyan a una economía más diversa e innovadora. La inversión en educación debe comenzar pronto, centrándose en una educación primaria y secundaria de calidad que proporcione una base sólida en alfabetización, aritmética y capacidad de pensamiento crítico. Además, los programas de formación profesional pueden dotar a las personas de las aptitudes prácticas necesarias para tener éxito en diversas industrias, reduciendo la dependencia del sector de los recursos para el empleo. Al fomentar una mano de obra cualificada y adaptable, los países pueden romper el ciclo de dependencia de los recursos naturales y crear un futuro más sostenible y equitativo para todos los ciudadanos. Sección 9. Un futuro esperanzador. Escapando de la trampa de los recursos. La enfermedad holandesa es un reto complejo, pero no es insuperable. Comprendiendo sus causas y consecuencias, los países pueden aplicar políticas para mitigar sus efectos negativos y trazar un camino hacia un desarrollo sostenible e inclusivo. Diversificar la economía, invertir en educación y capital humano, y gestionar los ingresos de los recursos de forma transparente y eficaz son pasos cruciales en este camino. El camino a seguir requiere un liderazgo fuerte, políticas sólidas y el compromiso de todos los sectores de la sociedad. Pero las recompensas bien merecen el esfuerzo. Al liberarse de la maldición de los recursos, las naciones pueden liberar su verdadero potencial, creando un futuro mejor para sus ciudadanos y las generaciones venideras. El viaje puede ser largo y arduo, pero el destino, un futuro en el que los recursos naturales sean una bendición, no una maldición, es un objetivo por el que merece la pena luchar. La verdadera pregunta es, ¿harán caso las naciones ricas en recursos a las lecciones del pasado y elegirán un camino de desarrollo sostenible y equitativo? ¿O seguirán atrapadas en el ciclo de la dependencia y desperdiciarán la oportunidad de un futuro mejor?